En la primera parte del libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie se titula Técnicas fundamentales para tratar con las personas y se enfoca en las habilidades básicas necesarias para establecer relaciones efectivas y positivas con los demás. A continuación, desarrollaré cada capítulo de esta parte. Capítulo 1. Si quiere recoger miel, no dé puntapiés a la colmena. En este capítulo, Carnegie enfatiza la importancia de evitar críticas, condenas y quejas, ya que éstas solo provocan defensividad en las personas y no logran cambiar su comportamiento. En lugar de eso, sugiere enfocarse en resaltar lo positivo y expresar aprecio hacia los demás. Capítulo 2. La gran verdad acerca de las relaciones humanas. Aquí, el autor habla sobre la importancia de la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus perspectivas y sentimientos. Carnegie argumenta que la empatía es esencial para establecer relaciones efectivas y satisfactorias. Capítulo 3. 6 maneras de hacer que la gente le aprecie. En este capítulo, Carnegie proporciona 6 técnicas para ganar la apreciación de los demás, incluyendo interesarse genuinamente en las personas, sonreír, recordar sus nombres y prestar atención a lo que dicen. Capítulo 4. 12 formas de ganarse a la gente para su modo de pensar. En este capítulo, el autor comparte técnicas para persuadir a los demás sin causar resistencia o resentimiento. Entre las técnicas se encuentran buscar áreas de acuerdo, presentar argumentos de manera sutil y respetuosa, y dejar que la otra persona se sienta importante. Capítulo 5. Cómo gustar a la gente instantáneamente. Aquí, Carnegie proporciona técnicas para causar una buena primera impresión, incluyendo enfocarse en la otra persona, expresar entusiasmo y mantener una actitud positiva. En resumen, la primera parte del libro se enfoca en las habilidades básicas necesarias para establecer relaciones efectivas con los demás, incluyendo evitar críticas y enfocarse en lo positivo, practicar la empatía, ganar la apreciación de los demás y persuadir sin causar resistencia. Además, proporciona técnicas para causar una buena primera impresión. La segunda parte del libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie se enfoca en 6 principios fundamentales para lograr que las personas se interesen por nosotros. 1. Interésate sinceramente en los demás. Este principio se refiere a la importancia de demostrar interés genuino por los demás. Carnegie sostiene que, para ganar amigos e influir sobre las personas, es necesario mostrar un interés sincero por sus vidas, sus preocupaciones y sus problemas. Esto implica escuchar con atención, hacer preguntas y demostrar empatía y comprensión. 2. Sonríe. La sonrisa es una herramienta poderosa para conectar con los demás. Carnegie afirma que una sonrisa amistosa y sincera puede abrir puertas y derribar barreras. Además, sostiene que sonreír es una forma de mostrar interés y de demostrar que nos importa la otra persona. 3. Recuerda y usa los nombres de las personas. Según Carnegie, el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Por eso, recomienda hacer un esfuerzo consciente por recordar los nombres de las personas y usarlos con frecuencia en la conversación. Esto no solo muestra interés y atención, sino que también crea un ambiente más cercano y personal. 4. Sé un buen oyente. Ser un buen oyente es una habilidad fundamental para ganar amigos e influir sobre las personas. Carnegie destaca la importancia de escuchar con atención y demostrar interés por lo que dicen los demás. Además, sostiene que es necesario hacer preguntas, resumir y clarificar para asegurarse de entender correctamente. 5. Habla de lo que le interesa a la otra persona. En lugar de hablar sobre nuestros propios intereses, Carnegie recomienda hablar sobre lo que le interesa a la otra persona. Esto implica hacer preguntas, escuchar con atención y demostrar interés en los temas que le importan al otro. Según Carnegie, cuando nos enfocamos en lo que le interesa a la otra persona, es más probable que nos escuche y nos preste atención. 6. Haz que la otra persona se sienta importante. Por último, Carnegie sostiene que es fundamental hacer que la otra persona se sienta importante y valorada. Esto implica reconocer sus logros, felicitarlo por sus éxitos y demostrarle respeto y admiración. Según Carnegie, cuando hacemos que la otra persona se sienta importante, es más probable que quiera estar cerca de nosotros y que se sienta dispuesta a ayudarnos o a escucharnos. En resumen, el gran secreto para tratar con la gente es centrarse en sus intereses y necesidades, en lugar de en los nuestros. Para lograr esto, debemos cultivar una actitud de interés genuino en los demás, buscar maneras de hacer algo por ellos sin esperar nada a cambio, tratarlos con respeto y consideración, y estar dispuestos a aprender de sus perspectivas y puntos de vista. Al hacer esto, podemos construir relaciones efectivas y positivas con los demás, y ganar su confianza y respeto.
En resumen, la segunda parte del libro se centra en la importancia de agradar a los demás y presentar estrategias concretas para lograrlo. Al aplicar estos principios, podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales y tener un impacto positivo en nuestras vidas. Mañana viernes se viene la segunda parte, así aprovechas el fin de sumar data y mejorar tus habilidades sociales. Y dale con todo al cerebro creativo que ves en pantalla.